Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Por allá por 1921 hubo un movimiento que cobró mucha fuerza en el ámbito cultural y artístico y que, por cierto, puso en un muy primer plano a Jalapa. ¿Cómo se llama este movimiento? ¿A raíz de qué surge? De eso justamente vamos a platicar hoy aquí en 30 minutos con el autor de un libro que recientemente fue presentado y que documenta justamente todo lo que tiene que ver con este movimiento. Acompáñeme. Bueno, pues doy la más cordial bienvenida a Julio César Martínez. Julio César es antropólogo de profesión, una maestría en letras mexicanas. Sí. Y pues un estudioso en muchos sentidos, investigador de la universidad, catedrático, y además Premio Nacional del Periodismo Cultural. ¿Cierto o no es cierto? Sí, sí, pero ¿cómo te enteraste? Pues porque para entrevistar yo me tengo que documentar. Bueno. Bienvenido, Julio César, un placer tenerte hoy aquí en el programa. Al contrario, te agradezco mucho porque me parece que sí es importante que se dé a conocer este movimiento, ya que hay dos cosas que siempre suceden con el estridentismo. Mucha gente dice, y es que el estridentismo se fundó en Jalapa. Y le digo, no, se fundó en México y pasó a Jalapa. Y entonces podríamos decir que tenemos dos momentos históricos sumamente importantes de este movimiento que nos ocupa de 1921, que en 2 años se cumplen 100 años, y colapsa, por decirlo así, en Jalapa en 1927. Breve, sí. Breve, un tiempo breve. Pero sustancioso. Sustancioso. El libro que recién se presentó aquí en la capital veracruzana, por lo menos en donde yo estuve presente, lleva como título Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, el estridentismo. El estridentismo. Me llamó mucho la atención del título porque pones Jalapa con J. Bueno, en aquel momento Jalapa todavía se escribía con J. ¿Este libro tiene años de estar escrito? No, este libro, bueno, más bien es un libro que fui escribiendo poco a poco. Yo, ahí en la presentación del libro, que le titulo Asombro y Persistencia, voy narrando cómo desde niño yo, sin saber, me enfrento a los protagonistas del estridentismo. Hasta que llego, por decirlo así, a una madurez intelectual. O sea, tú de niño empezaste a leer obras de los intelectuales que de alguna manera... Primero de los... yo estoy haciendo otro libro que se llama Del poema metafísico al estallido estridentista. ¡Ah, caray! Sí, entonces narro cómo me enfrento primero, pues yo vengo de una formación, si tú quieres, más en el sentido metafísico. Es decir, una poesía metafísica es aquella que pretende explicar al ser desde un punto de vista de su construcción. O sea, una reflexión más ontológica. Sí. Y vista la poesía como una poesía trascendental en el sentido existencial o existenciario. ¿Sí? Y esto lo vivo y profundizo en ello con un personaje que tú conoces, Juan Vicente Melo. Sí, cómo no. A través de Juan Vicente Melo, nosotros prácticamente de niños tuvimos acceso a poetas como Tomás Segovia, a escritores como Carlos Fuentes, porque iban a Veracruz a visitarlo. Y ahí nosotros pues empezamos a vivir ese ambiente. Sin embargo, paralelamente fui descubriendo, y lo digo en Asombro y Persistencia, fui descubriendo libros de los estridentistas. Por ejemplo, en Veracruz hay un lugar que se llama Vitaminas para el Alma, en donde venden pues revistas y pues ahí en aquel tiempo pues desde Corín Tellado hasta Lágrimas y Risas y La Lucha Libre y todo a propósito, ¿no? Pero ahí también venden libros de uso
y también libros nuevos. Ahí me encontré en aquel tiempo con El mono desnudo de Desmond Morris, Lobsang Rampa, hasta me encontré unos libros de los estridentistas. Ok, o sea, tú desde niño le entraste a la literatura. Exactamente, eso sí. ¿Estabas rodeado de un ambiente propicio para ello o fuiste como el raro de la familia? Bueno, es que prácticamente tuve dos familias, ¿no? A ver. Entonces, en una familia materna, fui el raro. Yo hice, como a los 9 años, mi propia biblioteca. Ok. Sí. Y con mi papá tenía su biblioteca, pequeña, pero la tenía. Entonces, por ejemplo, ahí a los 10, 11 años empecé a leer, por ejemplo, a Irving Stone, ¿sí? Por ejemplo, El anhelo de vivir. Entonces, yo quedé maravillado con la vida de Van Gogh, sí, pero también con la vida de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Entonces, o sea, ¿te gustaban las biografías? Pues bueno, era lo que veía a la mano. Lo que tenías No, ahí. pero también leía poesía ya, desde entonces, ¿no? Y mi padre leía, por ejemplo, El Siempre, ¿te has de acordar? Sí, como no, la revista. Que después yo seguí comprándola, ¿no? Ajá, sí. Porque en El Siempre venía siempre un encarte de un suplemento cultural que se llamaba La Cultura en México, que primero dirigió Fernando Benítez y después dirigió Carlos Monsiváis. Entonces ahí ya eran mis fuentes. Muy bien. Sin embargo, voy a aclarar una cosa. Cuando los estridentistas me espantaron, porque yo dije, bueno, pues la poesía debe ser una poesía constructiva del ser, etcétera, porque yo venía de esa tradición. Y descubro que los estridentistas eran todo lo contrario, y descubro ahí lo que llamo la poesía lúdica, la poesía del juego, la poesía de la cotidianidad. Y entonces yo en mi texto que estoy escribiendo ahora digo que para mí el valor de la poesía metafísica es tanto como el valor de la poesía lúdica, porque ambas finalmente nos sirven para formar al ser humano. Muy bien. Sí. Volviendo al estridentismo. Al estridentismo. Háblale al público de qué es este movimiento y cómo se genera. Es como un rompimiento, ¿no? Es un rompimiento total y definitivo que creo que no se comprendió, porque finalmente ganaron los de la poesía metafísica. Sí. Y trataron de sepultar para siempre a la poesía lúdica, a la poesía del juego, a la poesía pues también del sueño, ¿no? Y del contacto directo con la gente. Sucede que Maples Arce nace en Papantla en 1900. Sí, veracruzanísimo. Sí, y además termina siendo veracruzanísimo porque sus últimos poemas los dedica a Papantla y al Tajín. Ajá. ¿Sí? O sea, es una cosa extraordinaria. Y aparte, crece en Veracruz. Bueno, él pasa de Papantla, muy niño, a Tuxpan. Sí. De hecho, su primer libro autobiográfico se llama A orillas de este río. Y el bulevar de Tuxpan se llama Manuel Maples Arce, en su honor. Entonces, él termina la secundaria, el papá lo trae a Jalapa y estudia aquí el primer año de prepa. Pero en Jalapa, para los años 2018, todavía 17, 18, sigue habiendo como enfrentamientos entre los grupos revolucionarios y lo regresa a Tuxpan. Después lo lleva a Veracruz Puerto y en el Ilustre Instituto Veracruzano termina la prepa. Pero ahí al mismo tiempo, curioso, porque ahí nos hermanamos con él, porque él, y tú sabes bien que yo he estado dedicado mucho tiempo a suplementos y revistas, sí, cómo no. Y entonces él se encarga de la página cultural del periódico La Opinión. Eso lo nutre a él de lo que está pasando en Europa, tanto la Primera Guerra Mundial como las vanguardias europeas. Ahí todavía él es muy joven. Sí, muy joven, pero ahí publica su primer libro de poesía. Sí, ya muy avanzado. Ya. Es un tipo así, digamos que un poco iluminado por... Sí, como enfocado, ¿no? Enfocado, sí. Y después él se va a México a estudiar la licenciatura, bueno, en Derecho, en la Escuela Libre de Derecho. Y ya para el 21, él conoce a Ramón López Velarde en la oficina de la Revista de Revistas, y ahí él mismo declara que esa es su gran inspiración. Y López Velarde muere muy joven y él se preocupa y dice, ¿qué va a pasar ahora?
Entonces, con su contacto con las vanguardias que son el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y un poquito el surrealismo, pero sobre todo el dadaísmo, que podríamos decir es la vanguardia de más ruptura con el arte occidental, con la academia. Es decir, es la transgresión total. Entonces, ¿qué hace Maplesarse? Porque algunos dicen, es que el estridentismo es como una copia del futurismo a lo mexicano. Eso no es cierto, porque los contextos son diferentes. Él sí retoma, sí, pero tenemos que decir también que América Latina tiene como modelo Europa, no podemos negarlo. Claro, y sí. ya no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Además, Finalmente. pero una cosa interesante es que él en su soledad escribe completamente el primer manifiesto, que ni siquiera le llama estridentista, él le llama hoja actual. Para ellos no era vanguardia, era el arte actual. Vamos a actualizar el arte, decía. Este manifiesto, Ajá. esta hoja, era como una convocatoria. Es un manifiesto porque en él expresa su ideario político y estético. Y en tal sentido es como llamar a los que simpaticen con él. Pero también es una hoja bastante violenta porque se manifiesta en contra de los poetas adocenados. De hecho, él dice que el estridentismo debe acabar con los políticos corruptos y los poetas lamecazuelas, que siguen existiendo. Oye, a ver, convoca el estridentismo, uno pudiera pensar que solamente a los escritores y a los poetas. Sin embargo, no, es mucho más amplio. Es un movimiento que poco a poco... Mira, cuando saca la convocatoria es fin de año, nadie lo pela. Pero él solo va y pega en las calles de la Ciudad de México, que debes imaginarte, es una ciudad muy pequeña para entonces, y lleva a las redacciones de los periódicos que están ahí en Donceles, ¿no? En el Universal, Excelsior, todos los periódicos que vienen inclusive desde el siglo XIX, y reparte esta hoja, ¿verdad? Y la da. Y una de las frases más terribles y contundentes es que ataca al poeta oficial de nombre Enrique González Martínez, que escribe aquel libro que se llama, según el libro de ruptura, que le llama Tuércele el cuello al cisne, ¿no? Sí. Que significa una postura en contra del modernismo. Pero entonces Maplesarse pone en su hoja, Maplesarse es con 21 años, le pone tuércele el cuello a Enrique González Martínez, ¿no? O sea, en la irreverencia total. Total. Entonces, esto parece que al principio no causa ningún impacto, pero para el 22 empiezan a contestarle y a atacarlo duro. Pero también empiezan a brotar todos los jóvenes y forma entonces un grupo, y además sabe a él, porque es un tipo bien vestido, bien parecido, y además con un dinero que el papá le proporciona mensualmente. Era gente más o menos bien, de ¿no? recursos, y entonces podía mover con mucha libertad. Y entonces descubren un café que se llama el Café Europa, en la calle de Jalisco, en la colonia Roma, que hoy se llama la calle Álvaro Obregón. Descubren este Café Europa que entre los textos dejan entrever que en el fondo del café había otro tipo de actividad, con algunas muchachas, ¿no? Algunas muchachonas ahí. Sí, pero la parte de enfrente era café. Entonces llegaban ellos y nunca había nadie. Y decían, ¿a quién le pedimos el café? Pues a nadie, tú sírvetelo. ¿A quién le pagamos? Pues a nadie. A nadie. Y terminó siendo el café de nadie. El café de nadie. Ese era el punto de reunión. Era el punto de reunión. En ese momento, en sus orígenes, el propio Salvador Novo, el Javier Villurrutia, quizás hasta el propio Jorge Cuesta, porque hay que decir que otro veracruzano extraordinario que también generó otro movimiento contrario al estridentismo fue Jorge Cuesta, encabezando el grupo de contemporáneos, ¿no? Entonces, ahí se reunían y ahí hacían sus tertulias literarias, ahí leían sus manifiestos, ahí hacían sus exposiciones, ahí mismo hicieron obras de teatro y guiñol. Entonces, el movimiento se convirtió en un movimiento multidisciplinario, quizá hicieron todo menos danza y cine.
O sea, había pintores. Pintores, grabadores. Había grabadores, había fotógrafos, poetas, sí. escritores. Bueno, fotógrafos, Edgar Winston cuando llegó se unió, y después cuando Tina Modotti se convierte en fotógrafa, y todo eso lo voy explicando en el libro. En el libro, la parte, la mitad del libro, la segunda parte del libro, voy narrando con fotos y con textos desde la casa, los padres, los hermanos de Manuel Maples Arce, hasta cómo ellos se va a México, cómo hace los manifiestos, todo, qué libros, porque después del manifiesto él publica su primer libro que se llama Andamios Interiores, y así todos quienes van participando, uno muy cercano a Maples Arce, que es Fermín Revueltas, se hace amigo de él desde que son estudiantes. Luego se le anexa Germán Lizarzubide. De hecho, el segundo manifiesto, en el primer manifiesto, él pone frases contundentes como muera el cura Hidalgo. Entonces, Chopin a la silla eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? No es solo motivo del humor, sino que está marcando una postura. Muera el cura es un poco Hidalgo, retador. Claro, pero es también decir, muera el cura Hidalgo, quiere decir, estoy en contra de la historia oficial. Sí, claro. Hagamos una nueva historia. Chopin a la silla eléctrica, rompamos con la Academia de la Música y hagamos nueva música. Y luego en el segundo manifiesto, que ya lo hacen en Puebla, entonces ahí viene la frase que dice, viva el mole de guajolote, ¿no? Y luego en el tercer manifiesto, que lo hacen en Zacatecas, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el cliché es la horca de las ideas. Oh, eso, pues sí. Eso hay que decírselo a muchos. A ¿no? muchos. A muchos. Sí. Ahora, yo hablaba al iniciar que este movimiento estridentista, Manuel Maples Arce, ponen en un primer plano a Jalapa. ¿Por qué viene el movimiento estridentista? Mira, el movimiento estridentista alcanza así su mayor momento para 1924-25. Sí. De hecho, se apoderan de las páginas del Universal, ¿sí? Y empiezan y sacan la primera revista. Yo siempre he dicho que el movimiento estridentista se divide en dos. En México, con su revista Irradiador, porque aquí con la palabra irradiador hay que recordar que su lucha de las vanguardias fue bajar del pedestal a la mujer como musa y poner a la tecnología como el elemento fundamental del desarrollo humano, del desarrollo social. Maples Arce vive una crisis, su familia económica, su padre ya vivía en Jalapa, y entonces dice, me tengo que ir a apoyar a mi padre, porque él me apoyó todo el tiempo. Su padre también escribía poesía, su padre también fue abogado, y dijo, pues me tengo que ir, pero curiosamente se encuentra a un amigo de la familia, el senador Isidro Cabrioto, y le dice, Maples Arce, oiga, ando buscando trabajo. Y dice, pues yo te puedo recomendar solamente con el gobernador de Veracruz, Heriberto Jara. Heriberto Jara, que fue con el que yo tuve mi primer contacto de niño. Entonces le dice él, pues te hago una recomendación, y se le escribe, y viene a Jalapa a Maples Arce, y antes se despide de los amigos estridentistas, y pues todos dijeron, pues ya aquí acabó el estridentismo, murió. porque si el subcomandante del movimiento se va, ya aquí murió. Pero él llega a Jalapa y no necesita ver al gobernador, se encuentra a sus amigos con los que estudió la prepa, y ellos le consiguen que sea el juez primero de primera instancia en Coatepec. O sea, liga chamba luego. Inmediato. Y entonces llama a Germán Lizarzubide y le dice, bueno, ya tengo chamba, tú andas sin chamba, eres mi secretario en el juzgado. Ah, se lo trae a trabajar. Se lo trae a trabajar. Hay un juicio muy famoso en la época y eso le permite visitar a Heriberto Jara. Y en esa conversación hacen una empatía. ¿Por qué? Porque los dos, de algún modo, tienen una formación socialista. ¿Sí? Entonces, coinciden en un punto. La educación superior hay que desarrollarla en México y particularmente en Jalapa. Y ahí nace la idea, en 1926, de fundar la Universidad Veracruzana. Por eso yo digo en mi libro que los verdaderos fundadores
de la universidad no es 1944, fue 1926. Que ahí es donde, nace se gesta la idea, Sí, ¿no? porque Maples Arce escribe dos textos donde describe cómo debería de ser la universidad. Maravilloso. Claro. Pero, ¿cómo llega él ahí? Bueno, Heriberto Jara tiene problemas muy fuertes con Plutarco Elías Calles, porque Plutarco Elías Calles había vendido ya el petróleo a los norteamericanos. Y Heriberto Jara, gobernador, defiende el petróleo para los veracruzanos y los mexicanos. Problema que sigue vigente. Sí, claro. ¿Sí? Y que dicen ellos, el petróleo debe ser para usufructo y beneficio de los veracruzanos y debe servir los recursos para la educación, para la salud y para el fomento al trabajo. Ya desde entonces. Yo por eso digo que Veracruz, Jalapa, es el inicio de la expropiación petrolera. Porque aquí se empieza a gestar ese movimiento como de la educación socialista. ¿Por qué? Porque entonces llama Heriberto Jara a Maples Arce joven y le dice, tengo estos problemas y quiero que tú seas mi secretario de gobierno para que me cubras las espaldas mientras yo voy a México a resolver estos problemas. Bueno, pues mejor lugar no pudo haber tenido. Maples Arce tenía 25 años. Sí, es súper un joven. jovencito. Y acepta el reto. Entonces el 5 de enero Heriberto Jara habla con Maples Arce, el 6 de enero le da el nombramiento y el 7 de enero aparece en el dictamen a 8 columnas Maples Arce, nuevo secretario de gobierno del gobierno. Y entonces empieza y dice, llama a todos los estridentes. Vénganse para acá, que aquí están las condiciones. Claro, y entonces Heriberto Jara, con todo y la crisis, porque Plutarco Elías Calles le bloquea todos los recursos federales. Sí. O sea, igual como pasó en un gobierno no muy lejano, muy lejano, pero que acá en otro sentido, completamente, porque era un gobierno honesto. Entonces le arma todo, ahora sí que un complot, Plutarco Elías Calles en la Cámara de Diputados de aquí, porque argumenta que Veracruz está estridentizando y nombran otro gobernador. Entonces, el Palacio de Gobierno, el gobernador nombrado por la Cámara de Diputados local, despachaba en la planta alta, y el gobierno de Maples Arce y Heriberto Jara en la planta baja. Qué bárbaro. Eso no se había visto nunca. No, claro. Y entonces, aún con la crisis, Heriberto Jara manda y compra maquinaria nueva, totalmente nueva, para el proyecto estridentista, que era hacer libros para la educación de los veracruzanos y distribuirlos gratuitamente. Entonces, lo que publican es una revista, que es la otra parte importante, que se llama Revista Horizonte. Si te das cuenta, la primera que publican en México se llama Irradiador. Aquí Horizonte porque es la manera de orientar a una educación hacia el progreso y la tecnología. La revista Horizonte es una revista que hacen 10 números y lo curioso es que se habían publicado en México, en la UNAM y el Fondo de Cultura, casi todas las revistas del siglo XIX y del siglo XX. Lo curioso es que la del estridentismo no aparecían completas. Hasta apenas en el 2012 se lograron juntar todas las revistas y son una maravilla. Y en mi libro pongo todas las portadas de la revista y voy haciendo una reseña de todas ellas. Si en México fue el momento de la transgresión, yo podría decir que Jalapa es el momento de la creación de la utopía, porque ellos querían construir alrededor del estadio jalapeño, querían construir lo que ellos llamaban Estridentópolis. Estridentópolis, ¿sí? Claro. Y entonces, pues era un proyecto, no querían destruir el centro histórico, ellos querían construir paralelamente alterno, ¿no? sí, una ciudad del conocimiento. Ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente, la plática es súper interesante, pero si usted quiere saber más de este movimiento, que además tiene un antes y un después, y que si la charla le pareció interesante, imagínese usted leer Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, estridentismo. Es un libro que se está vendiendo, ¿en qué lugares? Sobre todo en la librería de los Argonautas, Rojano, casi esquina Zamora, y si no conmigo. Y si no contigo. Es una edición mía, tuya, mía, ¿verdad? Sí. Yo estoy tratando
y invito a todos para que el que quiera publicar, estoy tratando de fundar mi propia editorial. Uy, sería muy Sí, maravilloso. porque mira, muchas instituciones como la propia universidad, pues no te abren fácilmente las puertas, ¿sí? Aunque tu libro sea de calidad, o sea, hay una cola tremenda. Enorme. La editora de gobierno, pues tiene años que ya no funciona, pareciera, y entonces pues, yo dije, bueno, vamos a construir una alternativa. Pues ahí está, búsquelo. Y la Búsquelo porque editora vale la se pena. llama Editorial Tinta Indeleble. Tinta indeleble. Busque este Sí. libro, le repito el nombre. Memoria gráfica de una vanguardia en Jalapa, estridentismo, de Julio César Martínez, a quien yo agradezco profundamente el que hayas abierto un espacio para venir a No, 30 al contrario, minutos. te lo agradezco a ti y al público y a todos los compañeros que hacen posible este programa y que están ahí tras de cámaras. Muchas gracias, Julio César. Hasta luego. Le agradezco mucho a usted. Recuerde, el movimiento se llama el estridentismo y todo lo que usted quiere saber al respecto está justamente en esta publicación. Le agradezco que me haya acompañado y, como siempre, lo espero en la próxima.